Llegué a esa puerta con una bandeja en las manos y una sonrisa que tardé años en aprender a sostener. Toqué con los nudillos. Una vez, 2 veces. La puerta se abrió y ahí estaba él. Mi hijo, Alejandro. Tenía 34 años ese domingo de Pascua. Pero en ese umbral, en ese instante, no encontré al niño que yo había criado. Encontré a un extraño. Me miró de arriba a abajo. Miró la bandeja. Volvió a mirarme a mí. Y antes de que yo pudiera decir una sola palabra, él habló primero. Mamá, hoy no. Hoy celebramos sin ti. Sentí el frío en las manos antes de entender las palabras. Mis dedos apretaron la bandeja sin querer. La rosca de Pascua que había preparado desde las 5 de la mañana todavía estaba tibia bajo el papel de aluminio. Detrás de él vi las caras. 39 personas. Familia, vecinos, amigos, todos con los ojos puestos en mí. Nadie habló, nadie se movió, solo el sonido del televisor desde algún cuarto, solo el olor a comida que yo no iba a probar ese día. Respiré hondo y me escuché decir, con una voz que no sabía que todavía tenía, «Está bien, hijo». Di media vuelta, bajé los escalones uno por uno y caminé sola por esa calle hasta que las piernas dejaron de temblar. Esa tarde de Pascua, me fui de ese edificio sin que mi hijo supiera que yo había estado allí. Me fui con el corazón roto, pero con algo mucho más poderoso en mi teléfono. La verdad grabada. Lo que Alejandro no sabía era que el lunes por la noche, cuando él golpeara mi puerta creyendo que todavía tenía el control, se encontraría con una madre que ya no era la misma. Pero antes de contarte cómo puse a cada uno en su lugar, te pido algo muy simple. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Así puedo seguir compartiendo contigo más historias que llegan al corazón. Mi nombre es Patricia Morales. Tengo 61 años. Vivo sola en la misma casa donde crié a mi hijo. Es una casa pequeña. 2 cuartos, una cocina, un patio donde todavía crece la parra que mi marido Roberto plantó el año que nos casamos. La parra sigue ahí, un poco torcida, igual que yo, pero da uvas todos los veranos sin que nadie se lo pida. Me levanto todos los días a las 6 menos cuarto. No necesito despertador. El cuerpo ya sabe. Lo primero que hago es encender la hornilla del gas y poner el agua para el mate. Mientras el agua calienta, abro la ventana de la cocina, aunque haga frío. Me gusta ver cómo el barrio despierta despacio. El señor Esteban sacando a su perro. La panadera de la esquina poniendo las sillas en la vereda. Los pájaros que cantan sin saber que el mundo tiene problemas. Esos minutos son míos. Solo míos. Durante 40 años trabajé como costurera. Primero en un taller de ropa de mujer a 10 cuadras de casa. Después, cuando el taller cerró, en mi propio cuarto, con mi propia máquina. Cosí vestidos de novia, uniformes escolares, trajes de comunión, polleras, blusas, manteles, cortinas. Cosí de noche, cuando Alejandro dormía para que no faltara nada en esa casa. Cosí cuando me dolían los dedos y cuando me dolía la espalda y cuando me dolía algo que no tiene nombre, pero que todas las madres que trabajan solas conocen muy bien. Alejandro era mi razón. Su padre, Roberto, murió cuando Alejandro tenía 8 años. Un infarto a los 42. Rápido, sin aviso. Una mañana desayunamos juntos y al mediodía él ya no estaba. Yo tenía 34 años. No tuve tiempo de llorar como debía. Tenía un niño mirándome fijo, esperando ver si el mundo seguía girando o no. Y yo decidí que sí, que el mundo iba a seguir girando. Me levanté. Y desde ese día no paré. Le di a Alejandro lo que pude. No fue mucho en pesos, pero fue todo en presencia. Estuve en cada acto escolar, en cada partido de fútbol, en cada noche de fiebre, en cada fracaso y en cada logro. Cuando cumplió 18 años y me dijo que quería estudiar contabilidad, yo ya tenía guardado el dinero para el primer año. Lo había ahorrado cosiendo de noche durante 4 años seguidos. «¿Cómo lo conseguiste, mamá?», me preguntó con los ojos muy abiertos. «Cosiendo», le dije. «Nada más.
Se recibió a los 24. Consiguió un buen trabajo. Se compró su propio departamento a los 27. Y a los 29 se casó con Fernanda. Yo estuve en esa boda. Me senté en la primera fila con el vestido azul que me cosí yo misma, con tela que elegí durante semanas. Sonreí en todas las fotos. Abracé a Fernanda con genuinas ganas porque era la mujer que mi hijo había elegido. Y eso me bastaba. Eso me bastaba entonces. Con el tiempo fui notando cosas pequeñas. Las visitas se fueron espaciando. Cuando llamaba, Alejandro siempre tenía algo pendiente. En las reuniones familiares, Fernanda encontraba la manera de llevarlo a otra habitación justo cuando yo empezaba a hablar. Mis nietos, Tomás y Valentina, cada vez me conocían menos, pero yo me repetía, es la vida, están ocupados, tienen su mundo, y seguía cosiendo. Seguía esperando, seguía guardando plata los meses de verano porque algún día quería hacer un viaje. Siempre quise conocer el sur, las montañas, la nieve. Roberto me lo había prometido una vez, mucho antes de que la vida se apresurara más de lo previsto. Ese viaje nunca lo hice. Primero porque Alejandro era chico y no había con quién dejarlo. Después porque había que pagar la universidad. Después porque había que ayudar con el departamento. Después porque hubo años difíciles y años regulares y años en que llegar a fin de mes era ya un logro en sí mismo. Pero nunca dejé de guardar para ese viaje. En mi cajón del cuarto tenía una caja de lata con una galleta pintada en la tapa. Adentro, billetes doblados con cuidado, cada uno con su historia. El de la boda de la señora Pereira, que cosí en 5 noches seguidas. El de los uniformes del Colegio San Francisco. El de las cortinas del edificio de la calle Ancha, que me pagaron bien porque quedaron perfectas. Esa caja era mi esperanza guardada en billetes. Ella no sabía aún que alguien conocía esa caja. Alguien que la había visto una tarde que entró a mi cuarto sin golpear. Alguien que había hecho cuentas en silencio. La relación con Alejandro en los últimos 2 años era como una tela que se ve entera desde lejos, pero que de cerca tiene hilos sueltos por todos lados. Por fuera, todo estaba bien. Me llamaba los domingos. Venía a comer el 3er domingo de cada mes. Traía facturas de la panadería y me preguntaba cómo estaba. Yo le decía bien. Él me decía bien. Nos despedíamos con un abrazo que duraba lo justo y nada más. Por dentro, yo sentía que algo se había roto hacía tiempo, y que ninguno de los dos quería nombrarlo. Yo fingía no notar que llegaba mirando el celular. Fingía no notar que cuando le contaba algo de mi semana, él asentía sin escuchar. Fingía no notar que Fernanda nunca me invitaba a nada directamente. Siempre era Alejandro quien avisaba, tarde, cuando los planes ya estaban cerrados. Una vez, hace 3 años, le dije algo. Fue una tarde de invierno. Tomamos mate en mi cocina. Le dije, con cuidado y con amor, que sentía que nos estábamos alejando. Él se quedó callado un momento. «Mamá, estás exagerando. Estamos bien». Y cambió el tema. Yo no insistí, nunca insistí. Eso era lo mío. La dignidad del silencio. La idea de que si uno no reclama, no molesta. Y si no molesta, conserva el poco lugar que le queda. ¿Cuánto me costó esa idea? ¿Cuánto? Pero hay una memoria que guardo con las 2 manos. Alejandro tenía 10 años. Era un jueves de mayo, frío, con cielo gris. Yo había llegado a casa con fiebre, pero igual había cocinado porque esa semana no había podido comprar mucho y el guiso alcanzaba para varios días. Cuando me senté a la mesa, Alejandro se paró, fue a su cuarto y volvió con una hoja de papel doblada. Era un dibujo. Él y yo. Él con una capa de superhéroe. Yo con una corona en la cabeza. Abajo, con su letra redonda de niño, había escrito: «Mi mamá es la más fuerte del mundo». Lo guardé en un sobre. Ese sobre sigue en mi cajón, debajo de la caja de lata. Esa noche, con fiebre y todo, dormí profundo. El sábado antes de Pascua me desperté con una idea. No fue un plan complicado. Fue una de esas ideas que llegan solas, sin que uno las busque. Alejandro me había dicho, en el llamado del domingo anterior, que iban a hacer un almuerzo de Pascua en su departamento. Familia de los 2 lados. Los tíos de Fernanda. Primos. Algunos amigos. «¿Querés venir, mamá?», me preguntó.
Y antes de que yo pudiera responder, escuché la voz de Fernanda al fondo. No entendí las palabras, pero el tono lo entendí perfectamente. Alejandro dudó medio segundo. O sea, si querés ir, avísame con tiempo para que Fernanda organice el espacio. Le dije que sí, que iba a llevar algo rico. Colgué el teléfono. Me quedé sentada en el sillón un momento, mirando la pared. No me invitaron con ganas. Eso lo supe, pero decidí ir igual. Decidí ir con lo mejor que sé hacer. Me levanté temprano ese sábado y fui al mercado. El barrio a esa hora tiene un olor particular. Pan recién hecho, café, tierra mojada del riego que hacen los verduleros. Me gusta caminar despacio por esas cuadras. Me hace sentir que todavía soy parte de algo vivo. Compré harina, levadura, huevos, manteca, azúcar, esencia de vainilla y frutas abrillantadas. Los ingredientes para una rosca de Pascua, como las que hacía mi madre cuando yo era chica y el mundo todavía parecía ancho. Para pagar, usé parte de los billetes de la caja de lata, no los de los uniformes ni los de la boda. Usé los más nuevos, los que había guardado el mes pasado cuando terminé el ajuar de la señora del edificio amarillo. Mientras guardaba el vuelto en el monedero, no sé por qué, pensé en la caja. Hice mentalmente la cuenta de cuánto había juntado. Eran casi 480,000 pesos. 4 años de guardar de a poco, de no gastar en lo que no era necesario, de elegir siempre lo que dejaba algo para el futuro. Sonreí sola ahí en la verdulería, como una tonta feliz. Pronto iba a tener suficiente para el viaje al sur. Volví a casa y empecé con la masa. Hay algo en el acto de amasar que me ordena los pensamientos. Las manos trabajan solas y la cabeza se despeja. Pensé en Alejandro de chico, pidiendo que lo dejara hundir los dedos en la masa. Pensé en Roberto robando un pedazo antes de que estuviera cocida y riéndose cuando yo lo retaba. Pensé en mis nietos, Tomás y Valentina, que hacía meses no veía. Ese pensamiento dolió. Tomás tenía 9 años, Valentina 6. Estaban creciendo y yo me los estaba perdiendo sin saber bien cómo había pasado. Pero aparté ese pensamiento. Hoy era Pascua. Hoy era un día para estar juntos. Amasé con ganas. Dejé levar la masa 2 veces, como manda la receta. Armé la rosca con paciencia, le puse las frutas con cuidado, la pinté con huevo batido para que quedara brillante y dorada. Mientras esperaba que terminara de hornear, lavé la cocina, me bañé, me puse el vestido color crema que guardo para las fechas especiales. Me peiné despacio frente al espejo del baño. Me miré bien, 61 años. El pelo canoso que dejé de teñir hace 3. Algunas líneas en la cara que cuentan lo que no digo en voz alta. Los ojos todavía claros, todavía vivos. Me pareció que me veía bien. Me pareció que me veía entera. Envolví la rosca en papel de aluminio y la puse en la bandeja de metal que uso para las fechas de familia. La misma bandeja de siempre. La que tiene una pequeña abolladura en el borde izquierdo desde que Alejandro la tiró jugando a los 7 años. Esa abolladura me dio ternura. Salí de casa a las 12 menos cuarto. El sol pegaba de lado, como le gusta al sol de otoño. Las hojas empezaban a cambiar de color en los árboles de la vereda. El aire olía limpio. Caminé cuadra y media hasta la parada del colectivo. Subí con la bandeja en los brazos. Una señora mayor me miró desde el asiento del fondo y sonrió. «Rosca de Pascua», le dije. «Qué rico», me respondió. Y nos miramos como se miran 2 personas que saben que algunas cosas en la vida son sencillas y hermosas y suficientes. El colectivo arrancó. Yo miraba por la ventana. Pensaba en que iba a ver a mis nietos. En que Tomás ya debía haber crecido. En que Valentina seguro tenía el pelo más largo. Pensaba en que todo iba a estar bien. Nadie me avisó lo que me esperaba al otro lado de esa puerta. Nadie pudo. El colectivo cruzó el puente del río a las 12:15. Yo miraba el agua desde la ventana. El río tenía ese color verde oscuro que tiene en otoño, cuando bajan las lluvias y el caudal se tranquiliza, cuando parece que el agua también necesita descansar. A Roberto le gustaba ese puente. Decía que desde arriba la ciudad se veía justa, sin apuro,
que era el único lugar donde Buenos Aires se dejaba ver entera, sin pretender nada. Pensé en él un segundo, solo un segundo. Después miré hacia adelante. 3 paradas más y me bajaba. El colectivo iba lleno para ser domingo de Pascua. Una familia joven con 2 nenes dormidos, apoyados uno contra el otro, como si el mundo fuera un lugar completamente seguro. Un chico con auriculares que movía apenas los labios. Una señora con flores envueltas en papel de diario. Rosas amarillas que asomaban por un costado, como si quisieran ver por dónde iban. Gente yendo a algún lugar. Gente volviendo de otro. Toda esa pequeña humanidad del domingo, concentrada en un colectivo que cruzaba la ciudad con paciencia. Me acomodé la bandeja sobre las rodillas. La rosca seguía tibia. Cuando me bajé en la esquina de Alejandro, el barrio estaba quieto con ese silencio particular de los domingos de fiesta. Las persianas cerradas. Los autos estacionados en doble fila, como si los vecinos hubieran decidido todos juntos que ese día nadie se iba a ningún lado. Algún olor a asado flotando desde algún balcón alto, mezclado con el frescor del aire de otoño y algo dulce que no supe identificar. Música lejana, un cuarteto, desde alguna ventana abierta. Caminé media cuadra hasta el edificio, y ahí noté la primera cosa. Había un auto que no conocía estacionado justo en el lugar donde Alejandro siempre ponía el suyo. Un auto negro, grande, con patente de otra provincia, Tucumán. Lo leí 2 veces sin querer. No le di importancia. En un almuerzo con tanta gente, era normal que viniera gente de lejos. Era Pascua. La gente viajaba. Seguí caminando. En la entrada del edificio, el portero, el señor Héctor, me vio venir desde lejos. Lo conozco hace años. Siempre me saluda con la mano en alto, como si yo fuera alguien que merece ese gesto, y me pregunta si traigo algo rico. A veces le dejo un trozo de lo que llevo. A veces solo nos reímos un segundo antes de que el ascensor se cierre. Esa vez no levantó la mano. Me miró. Desvió los ojos hacia un costado. Abrió la puerta sin decir nada. Sus hombros tenían esa tensión que tienen las personas que saben algo y están cargando con el peso de saberlo. «Buenas tardes, señor Héctor», le dije yo. «Buenas tardes», respondió. Mirando el piso, pensé, estará cansado. Es domingo, le habrán tocado horas extra. O habrá tenido una mañana difícil. Los porteros cargan con más de lo que la gente imagina. Bajé del departamento de Alejandro con la bandeja temblando en mis manos. Sus palabras, hoy no, todavía me zumbaban en los oídos. Estaba cruzando el hall para irme de ese lugar para siempre, cuando una mano me agarró del brazo con fuerza. Era Carmen. Mi comadre Carmen. Tenía el rostro pálido y el delantal puesto. Me miró con una urgencia que me detuvo en seco. Antes de que yo pudiera decir nada, ella me hizo una señal de silencio y me arrastró hacia el cuarto de los medidores, una pequeña sala al costado del hall. «Cállate y vení», me susurró. Yo no entendía nada, pero el terror en sus ojos me obligó a obedecer. Mi comadre Carmen, 64 años. El pelo blanco recogido en un rodete apretado. El delantal todavía puesto, a lunares azules sobre fondo blanco, como si hubiera estado ayudando con la cocina y hubiera salido corriendo sin tiempo de sacárselo. Cuando me vio, se le fue el color de la cara. No poco, todo. En un segundo, Carmen pasó de ser la mujer activa y firme que yo conozco de 30 años, la que organiza, la que resuelve, la que siempre tiene una mano libre para ayudar, a ser alguien que parecía estar viendo algo que no debería estar ocurriendo. Algo que la asustaba y la aliviaba al mismo tiempo. Sus manos se levantaron solas, me hicieron señas. «Rápido, cállate. Vení. Carmen, ¿qué? Cállate, Patricia». Su voz era un susurro, pero tenía el peso de un grito. Un susurro que ocupaba todo el espacio. «Por favor, cállate y vení». Me tomó del brazo. No entendí nada, pero la miré a los ojos, y en esos ojos no había confusión ni exageración. Había terror, genuino, limpio. Terror de alguien que sabe algo que no quiere saber y lleva demasiado tiempo sabiéndolo sola. Me dejé llevar. Carmen me metió al cuarto de los medidores y cerró la puerta con cuidado, despacio,
como si el sonido de un clic pudiera romper algo. Adentro olía a humedad y a pintura vieja y a ese polvo particular que acumulan los lugares donde nadie entra a propósito. Había una sola lamparita encendida, amarilla y parpadeante, que daba una luz más parecida a una advertencia que a una iluminación. Nos quedamos las dos de pie en ese espacio pequeño, yo con la bandeja todavía en las manos, ella con las manos apretadas una contra la otra, como rezando o como impidiendo que le temblaran, o las dos cosas. «¿Qué está pasando?», le pregunté en voz muy baja. Carmen abrió la boca. La cerró. Respiró hondo, de esas respiraciones que se hacen cuando hay que ordenar el aire antes de ordenar las palabras. «Patricia». Hizo una pausa larga, el tipo de pausa que tiene peso propio. «Hay cosas que llevo tiempo sabiendo, cosas que no supe cómo decirte, cosas que me comen por adentro desde hace meses y que me quitaron más de un sueño. Carmen, escúchame. Antes de que subas, escúchame». Me quedé quieta. La lamparita parpadeó una vez, y Carmen empezó a hablar. Pero no terminó de hablar, porque en ese momento, desde arriba, llegaron voces, voces que bajaban, pasos en la escalera, más de uno, el sonido claro de tacos sobre el mármol. Carmen pegó un salto y me agarró del brazo otra vez. «Cállate», susurró. «No te muevas». Los pasos se detuvieron en el rellano del primer piso. Voces de mujer. 2, tal vez 3, riendo de algo que habían dicho arriba y que todavía les duraba. Carmen se asomó apenas por el filo de la puerta entreabierta, con esa precisión de quien ha hecho ese movimiento antes, en esta misma tarde. Se volvió hacia mí. Asintió despacio. Era señal de que nos quedáramos quietas. Puse la bandeja con cuidado en el suelo, sobre un cajón de madera que había en el rincón, con movimientos lentos que no hicieran ruido. Me acerqué a la puerta con los pasos más silenciosos que pude. Apoyé la espalda contra la pared fría. La sentí a través del vestido, concreta, real. Y escuché. Al principio no distinguí nada claro. Palabras sueltas, risas, el sonido de alguien abriendo una botella, el pequeño golpe del corcho. Después una voz se separó de las demás. Una voz que conocía. «Fernanda, vení acá, que acá no nos escucha nadie». Un par de pasos. El crujido de la puerta del depósito del primer piso abriéndose, ese crujido inconfundible que uno aprende a reconocer en los edificios viejos. Y después silencio. Miré a Carmen. Ella señaló con la cabeza hacia arriba, hacia el techo, como diciendo, «Están justo arriba de nosotras». La ventilación del edificio conecta los cuartos de servicio de cada piso. Lo que se dice ahí arriba baja sin pedirlo. Me quedé sin mover un músculo. La voz de Fernanda llegó clara, demasiado clara, con esa nitidez que tienen las cosas que no querés escuchar. «¿Rodrigo ya habló con el escribano?» No reconocí ese nombre. Rodrigo. ¿Quién era Rodrigo? La otra voz respondió. Una mujer, más joven. Tal vez la hermana de Fernanda, esa que yo había visto una sola vez en una foto y que siempre me pareció que tenía los ojos demasiado quietos. Dice que necesita la firma de los dos, que mientras ella tenga el dominio de la casa, no pueden avanzar. Un silencio. Fernanda resopló. Un resoplido corto, impaciente, el de alguien a quien los detalles le molestan porque ya tiene todo pensado. Alejandro la va a convencer. Ya sabe lo que tiene que decirle, que es por su bien, que nosotros la vamos a cuidar mejor, que a su edad ya no debería estar sola manejando plata. Sentí un peso en el pecho, como si algo se hubiera posado ahí, pesado y quieto, y no tuviera intención de irse, como una mano que presiona sin apuro porque sabe que tiene tiempo. Mis manos buscaron el filo de la pared detrás de mí. La otra voz habló de nuevo. ¿Y si ella no firma? Fernanda tardó en responder. Va a firmar. Pausa. Un silencio que tenía forma de certeza. Alejandro lleva 2 años creyendo todo lo que yo le digo. Que ella se olvida las cosas, que deja el gas abierto, que el otro día se confundió de calle, que ya no es la misma de antes, ya está sembrada la semilla.
Cuando se lo propongan entre los dos, ella va a creer que es una decisión de familia, que la están cuidando. Cada palabra cayó separada, limpia, sin posibilidad de error. No me estaba confundiendo. No era otra Patricia. Era yo, mi casa, mi firma. 2 años de mentiras construidas con paciencia, con pequeños detalles acumulados como gotitas de agua que terminan llenando algo. 2 años de Alejandro, creyendo que su madre se deterioraba porque alguien se lo dijo despacio, con el tono justo, con la cara preocupada puesta. La otra mujer habló más bajo. Tuve que concentrarme para escuchar, aguantar la respiración, aplanar el oído contra la pared. ¿Y la plata que tiene guardada? La de la caja esa. El corazón se me detuvo. La caja de lata con la galleta pintada, la que está en el fondo del ropero, detrás de las sábanas de invierno, en el lugar donde nadie mira. Los 480,000 pesos, Fernanda respondió sin dudar, sin la más mínima vacilación. Eso es lo primero que se mueve. Rodrigo ya tiene el contacto. Cuando tengamos la firma de la casa, lo otro es fácil. Una cuestión de días. Me quedé sin aire. 4 años. 4 años de noches cosiendo con la espalda doblada, de apagar la calefacción antes de tiempo, de no comprarme el abrigo que necesitaba, de decirme que el ahorro tenía un destino y que ese destino valía el esfuerzo. 4 años de decirme que el viaje al sur era posible, y alguien lo había visto, lo había medido, lo había planeado con fechas y contactos y escribanos, sin remordimiento, sin ningún remordimiento visible. La otra voz dijo algo que no entendí del todo. Un nombre, una fecha. El miércoles, me pareció. Fernanda respondió rápido, con esa seguridad de quien ya pasó a la parte operativa. El lunes que viene, cuando Alejandro la llame y le diga que quiere hablar de algo importante. Ella va a ir sola, sin avisarle a nadie. Así es ella, siempre tan discreta, tan callada, tan buena. Esa última frase, tan buena, dicha con un tono que no era admiración, ni siquiera era neutral, era desprecio. El tipo de desprecio que tiene quien lleva tiempo usando la bondad de otra persona como una herramienta, como una puerta que no tiene llave porque el dueño confía en todo el mundo. Carmen me puso una mano en el brazo, firme. Creo que notó que yo estaba a punto de hacer algo, que algo en mi cuerpo había cambiado de posición. Y tenía razón. Algo se había movido dentro de mí, algo que había estado quieto durante mucho tiempo, doblado sobre sí mismo, esperando sin saber qué esperaba. No era llanto, no era desesperación, era otra cosa, fría, quieta, concreta, la cosa que queda cuando el miedo termina de quemarse y deja solo el metal. Metí la mano en la cartera sin hacer ruido, con los dedos que ya sabían lo que buscaban antes de que yo lo pensara. Saqué el celular. Abrí la aplicación de grabadora. La pantalla se iluminó apenas, y le di al botón rojo. Las voces seguían. Fernanda hablaba ahora sobre el almuerzo, sobre qué tío no sabía nada, y era mejor que siguiera sin saber, sobre cómo Alejandro iba a manejar el tema si Patricia aparecía hoy, sobre lo que él le iba a decir en la puerta para que no entrara sin hacer un escándalo delante de todos. Ahí entendí. El almuerzo. La invitación a medias. Esa manera vaga en que Alejandro me había dicho que si quería, podía ir. Como si fuera una opción de último momento y no un evento que llevaba semanas planeado. La voz de Fernanda al fondo, cuando Alejandro me preguntó si quería ir. Ese segundo de silencio antes de que él hablara, como quien espera una señal. No fue improvisado. Estaba planeado hasta el último detalle. Que yo fuera. Que llegara con algo en las manos y la mejor intención, con la rosca tibia y el vestido color crema y 30 años de querer bien a esa familia. Que Alejandro me cerrara la puerta delante de 39 personas. Que yo me fuera sin decir nada, como siempre, como la mujer callada y buena que entiende, que no molesta, que no arma escenas porque tiene clase o porque tiene miedo, o porque las dos cosas a veces se parecen demasiado. Para que quedara claro. Para que los que estuvieran ahí vieran que Patricia Morales ya no tenía lugar en esa familia, que la habían despedido sin papeles, en un domingo de Pascua, con aplausos y risas de fondo.
para que cuando llegara el lunes y Alejandro me llamara para hablar de algo importante, yo ya estuviera sola, ya estuviera chiquitita y sin testigos, ya no pudiera armar un escándalo porque ¿quién me iba a creer? ¿Quién iba a creerle a la vieja que se confunde de calle, que deja el gas abierto, que ya no es la misma de antes? Carmen me miraba con los ojos brillantes, no de llanto tampoco, de vergüenza, de rabia contenida y acumulada, de alivio terrible por no estar cargando sola con ese peso durante más tiempo del que debería haber cargado. Yo le puse la mano sobre la suya. Ella la apretó fuerte, con las dos manos, como si yo fuera lo único firme en ese cuarto pequeño. Las voces de arriba se calmaron. Pasos. La puerta del depósito del primer piso cerrándose con ese mismo crujido, ahora en sentido contrario. Risas volviendo hacia el ascensor, despreocupadas, como si hubieran hablado del tiempo. El sonido del almuerzo reanudándose arriba como si nada hubiera pasado. Música. Cubiertos. El ruido amable y falso de una familia reunida. Afuera del cuarto de los medidores, el hall del edificio estaba vacío otra vez. Yo seguía con el celular en la mano, la grabadora corriendo. Los minutos acumulándose en pantalla con esa indiferencia tranquila de los números que no saben lo que registran. 1, 2, 3, 4. Apagué la pantalla. Me acomodé el vestido color crema. Lo alicé con las palmas, un gesto mecánico que mis manos hicieron solas. Miré la bandeja en el suelo. La rosca, que había hecho desde las 5 de la mañana en la cocina, todavía en penumbra, con la harina que había comprado con mis billetes, con la ralladura de naranja que había buscado en el fondo de la heladera, la rosca que había envuelto con cuidado en papel manteca y después en papel de regalo que me había quedado de otra vez, y que había traído en el colectivo equilibrada sobre las rodillas con todo el amor que cabe en dos manos que no tienen más que dar. La miré un momento largo, sin rabia, sin lástima, y algo en mí se asentó, como cuando la masa termina de levar y ya no necesita más tiempo, como cuando el proceso termina solo y lo que queda es algo distinto a lo que entró. «Lista», Carmen me susurró, con la voz de alguien que lleva demasiado tiempo siendo testigo y necesita saber en qué lado de la historia va a terminar parada. «¿Qué vas a hacer?». La miré. «Todavía no sé todo», le dije, «pero ya sé suficiente, y eso cambia todo». Y en ese cuarto pequeño que olía a humedad, Patricia Morales dejó de ser la mujer que espera. Me guardé el teléfono. La rosca de Pascua, que tanto amor me había costado, se quedó allí, fría. Carmen me ayudó a salir sin ser vista. Esa noche no dormí, pero no fue de tristeza, sino planeando mi próximo movimiento. Tenía que ser rápida, porque, como dijo Fernanda, el lunes por la noche Alejandro vendría a mi casa con su mentira preparada. Pero yo ya lo estaría esperando con mi abogado y una cautelar. Esperamos 20 minutos más. Carmen asomaba la cabeza cada tanto, con la precisión silenciosa de alguien que ha aprendido a moverse sin ser vista. El señor Héctor pasó una vez por el hall con un trapo en la mano, miró hacia el cuarto de los medidores y siguió de largo sin cambiar el paso. No dijo nada. Creo que sabía, o sospechaba. La gente que trabaja en los edificios aprende a no ver ciertas cosas, pero eso no significa que no las vea. Solo significa que elige cuándo. Cuando Carmen me hizo la señal de que el hall estaba despejado, salí. Tomé la bandeja del suelo. La rosca ya estaba fría. Caminé hasta la puerta de entrada y la empujé sin apuro, con la misma calma con que había entrado, como si viniera de hacer un trámite y nada más. Los pasos iguales, la espalda derecha, la cara sin pregunta. Afuera el sol seguía en el mismo lugar. El barrio seguía quieto. Las hojas en los árboles seguían haciendo lo mismo que antes, ese movimiento lento y ajeno al que hace el viento sin pedir permiso. Pero yo era otra. No sé explicarlo de otra manera. Era la misma ropa, el mismo cuerpo, el mismo vestido color crema. Pero algo adentro se había reacomodado para siempre. Como cuando uno mueve un mueble que estuvo años en el mismo rincón y descubre que la habitación entera respira distinto. Que ese espacio vacío siempre estuvo ahí, esperando ser visto. Carmen salió detrás de mí. Cerró la puerta despacio.
Nos alejamos media cuadra en silencio, caminando al mismo ritmo sin ponernos de acuerdo. ¿Cuánto tiempo sabías?, le pregunté cuando llegamos a la esquina. Carmen tardó un momento. Miró la calle antes de responder, como si necesitara asegurarse de que la pregunta no tenía testigos. Desde hace 8 meses. Hizo una pausa larga. Me enteré por la hermana de Fernanda, sin querer. Estábamos en una reunión de tejido, en casa de una vecina, y ella habló de más. Yo creo que se arrepintió en el momento, pero ya era tarde. Ella no sabe que yo sé. Y yo no supe cómo decírtelo a vos, Patricia. Te juro que lo intenté 3 veces. Las 3 veces cerré la boca porque me daba miedo hacerte daño sin tener todo claro. Porque sin pruebas es la palabra de una contra la de otros, y en esas batallas la que pierde es siempre la que tiene menos gente del lado. La miré. ¿Y ahora?, le dije. Ahora tenés la grabación. Ahora hay algo concreto, algo que no depende de lo que alguien recuerda o de cómo lo interpreta. Asentí. Prométeme algo, le dije. Lo que sea. Que no le decís nada a nadie todavía, ni a Alejandro, ni a ningún familiar, hasta que yo decida qué hacer y cuándo. Carmen me miró fijo, sin dudar. Te lo prometo. Antes de irme me acordé de algo. El auto negro de afuera, le dije. El de patente de otra provincia. ¿Sabes de quién es? Carmen dudó apenas un segundo. Apenas. Es de Rodrigo, el cuñado de Fernanda, el que mencionaron arriba. ¿Tiene algo que ver con propiedades? ¿Con escribanías? Es corredor inmobiliario. Pausa. Y tiene antecedentes. Nada grande que haya llegado a juicio, pero los tiene. Una vez intentó hacer algo parecido con una señora mayor del barrio de ellos. Captarle la firma de un departamento con la excusa de administrarle los bienes. No llegó a nada porque la señora murió antes de que pudieran avanzar. Lo dejé asentarse. Cada dato era una pieza que encajaba en su lugar con esa precisión incómoda de las cosas que ya eran verdad antes de que uno las supiera. Saqué el celular. Fotografié la patente del auto negro. La imagen quedó clara, nítida, con la luz del mediodía que no dejaba lugar a dudas. Guardé el teléfono. Gracias, Carmen, le dije. Y caminé hacia la parada del colectivo con la bandeja en los brazos y la grabación en el bolsillo, y algo nuevo, pequeño pero sólido, instalándose en el centro del pecho. El colectivo tardó 12 minutos. Me senté en el último asiento, el que da a la ventana del fondo, ese que uno elige cuando necesita que nadie le hable. Puse la bandeja sobre las rodillas. Miré el vidrio sin ver nada particular. El barrio desfilando. Las casas, los árboles, la gente en la vereda, con sus domingos de Pascua cargados en bolsas y en caras. Mi cabeza ya estaba trabajando. Nombres, fechas. La voz de Fernanda diciendo el lunes que viene. La voz de Fernanda diciendo tan buena. El dato de la caja. Los 480,000 pesos. 2 años de mentiras cosidas despacio para que Alejandro creyera que su madre se estaba perdiendo, que ya no era confiable, que necesitaba que la salvaran de sí misma. Necesitaba a alguien con quien pensar. Alguien que conociera la situación, que me dijera qué era real y qué era miedo, que me ayudara a ver el camino sin que el dolor me nublara el juicio y me hiciera actuar demasiado rápido o demasiado despacio. Solo había una persona. Carmen vivía a 7 cuadras de mi casa. Para cuando el colectivo me dejó en mi barrio, ella ya había llegado caminando por el camino corto. La encontré esperándome en la vereda con 2 tazas de té en las manos, todavía con el delantal puesto, como si hubiera llegado corriendo y no hubiera tenido tiempo ni de cambiarse. No dijo nada. Me abrió la puerta de su casa. Entramos. La cocina de Carmen es igual a la mía, pero al revés. El mismo tipo de mesa, las mismas sillas de madera con el respaldo alto, la misma ventana que da al patio. Solo que en el patio de ella hay un limonero enorme que en verano da más limones de los que puede usar, y que en otoño tiene esas hojas amarillas que caen sobre las baldosas y hacen que el piso parezca una pintura. Nos sentamos. Las tazas entre las dos, el vapor subiendo en el silencio. «Contame todo otra vez», dijo Carmen. Desde el principio, con calma, sin saltear nada. Y yo conté. Lo conté despacio, con orden,
como si ordenar las palabras fuera también una manera de ordenar lo que había pasado. La voz de Fernanda, el nombre de Rodrigo, la caja, los 480,000 pesos, la estrategia de hacerme parecer una mujer que se olvida las cosas, que deja el gas abierto, que se confunde de calle. La paciencia con que habían construido esa imagen durante 2 años. Carmen escuchaba sin interrumpir, con la taza entre las manos y los ojos fijos en la mesa. Cuando terminé, tomó la taza con las 2 manos. ¿La grabación es clara? ¿Se escuchan bien las voces? Clarísimo. ¿Hay alguna posibilidad de que sea una conversación sin intención real? ¿Algo que se malentienda? La miré. Carmen. Nombraron la caja, nombraron el dinero, nombraron el lunes, nombraron a Rodrigo con su contacto y su plan. No hay forma de malentender eso. Ella asintió. ¿Alejandro sabe todo esto? ¿O él también es una víctima? Esa pregunta me detuvo un momento. Era la pregunta que más dolía, porque no tenía una sola respuesta posible. Pensé en su cara en la puerta, el gesto estudiado, la frialdad calculada de alguien que practica una conversación antes de tenerla. Pero también recordé la voz de Fernanda diciendo: «Lleva 2 años creyendo todo lo que yo le digo». Esa frase sonaba a alguien que se enorgullece de haber engañado a 2 personas, no a una. «No lo sé», respondí con honestidad. «Puede que él crea de verdad que me está protegiendo. Puede que Fernanda lo haya convencido de que soy yo quien tiene un problema y que actuar así es cuidarme. La gente puede creer cosas muy convenientes si alguien se las sirve bien. ¿O puede que sepa y lo haga igual? Puede. No lo sé todavía». Carmen asintió de nuevo, sin juzgar, sin empujarme hacia ninguna respuesta. «Entonces lo primero es protegerte a vos, antes de pensar en él. Antes de pensar en lo que él sabía o no sabía. Sí, la casa está a tu nombre únicamente. Sí, siempre estuvo a mi nombre. Roberto la escrituró a mi nombre antes de morir porque decía que los hombres se van antes, que las mujeres quedan, que el techo tiene que ser de quien se queda». Los ojos de Carmen se suavizaron apenas. «Bien». Pausa. «La caja todavía está en tu cuarto». «Sí. Lo primero es sacar esa plata del cajón. Hoy mismo. Llevarla a un lugar seguro. Una cuenta a tu nombre, solo tuyo. Sin tarjeta asociada a nadie más. Que quede un registro bancario con fecha de hoy. Que quede claro que vos manejás tu dinero con plena conciencia y plena voluntad». Asentí. «Lo segundo», continuó Carmen, «es ir a ver a alguien que entienda de estas cosas. Un abogado. No el del barrio que conoce a todo el mundo y que el lunes ya le contó a alguien lo que le contaste el viernes. Uno que no tenga ninguna relación con Fernanda ni con su familia. Alguien externo y profesional. ¿Y la grabación? La grabación la guardás en más de un lugar. En el teléfono, sí. Pero también la mandás a un correo tuyo, a mi correo, a cualquier correo que no sea el de Alejandro. La multiplicás. La haces imposible de perder. Ya lo pensé. Y no le decís nada a Alejandro todavía». Carmen me miró fijo, con esa manera suya de mirar que no tiene margen para el rodeo. «¿Podés hacer eso? ¿Podés verlo y no decirle nada?» Lo pensé. Era una pregunta real. No era retórica. Era la pregunta que separaba el plan de la reacción. «Puedo», dije al final. «Si sé que lo que haga después va a valer más que lo que pueda decirle hoy. Si sé que el silencio de esta noche compra algo que vale la pena». Carmen levantó la taza como si fuera un brindis pequeño y serio. «Entonces mañana vas al abogado». El abogado se llamaba Gustavo Herrera. Carmen lo conocía desde hacía años. Había llevado un caso de herencia para su propio hermano, un asunto complicado con varios herederos y una casa en el conurbano, y había quedado conforme con el resultado y con el trato. Era un hombre de unos 55 años, con anteojos de montura oscura y una voz tranquila que no subía ni bajaba de tono sin importar lo que le contaran. Tenía el escritorio lleno de carpetas, pero sabía dónde estaba cada cosa. Esa es una diferencia importante. Su consultorio quedaba en el centro, en un edificio viejo con ascensor de reja y piso de mosaicos en blanco y negro. Olía a papel y a café
y a esa quietud específica de los lugares donde la gente llega con problemas y se sienta a contarlos. Me recibió el lunes a las 10 de la mañana. Me senté frente a él con la cartera sobre las rodillas y las manos cruzadas encima. «Cuénteme», dijo, y yo conté, esta vez con más orden. Había pasado la noche pensando en cómo presentar los hechos. No los sentimientos, los hechos, en el orden en que ocurrieron, sin interpretación, sin adjetivos innecesarios. La propiedad a mi nombre, la caja con el dinero ya depositada en mi cuenta desde la mañana temprano, antes de las 9, en el banco de la esquina de mi barrio, con el comprobante guardado. La grabación con la conversación de Fernanda, el nombre de Rodrigo, la patente del auto fotografiada. Los 8 meses que Carmen sabía y podía testificar si era necesario. El abogado escuchó sin interrumpir. Tomó notas con una virome azul en un cuaderno de tapa dura, con letra pequeña y ordenada. Cuando terminé, me miró. «Señora Patricia, pausa. ¿Usted tiene diagnóstico médico de ningún tipo que indique deterioro cognitivo?» «No, nunca fui a un médico por eso, porque nunca tuve razón para ir. ¿Alguna vez firmó algo en los últimos 2 años que no haya leído completamente?» Pensé bien. Recorrí mentalmente cada papel, cada formulario, cada documento que había cruzado mis manos. No, nunca firmo nada sin leer. Es un hábito de toda la vida. Bien. Cerró el cuaderno. Lo que usted describe tiene un nombre jurídico. Se llama captación de herencia con manipulación familiar. No es un delito fácil de probar en todos los casos, pero en el suyo hay elementos concretos que otros casos no tienen. Respiré. Lento. La grabación es el elemento más valioso, continuó, apoyando los codos sobre el escritorio. Dependiendo de la legislación aplicable, puede ser usada como prueba de intención. No siempre como prueba directa en un juicio, pero sí como respaldo sólido para una denuncia formal y para iniciar una cautelar. ¿Cautelar? Una medida legal que protege su propiedad. Básicamente, le ponemos una traba al inmueble para que nadie pueda iniciar trámites de transferencia sin su consentimiento expreso y con supervisión judicial. Hizo una pausa, dejando que la información aterrizara antes de continuar. Nadie va a poder quitarle esa casa mientras esa medida esté vigente. Ni con su firma, porque cualquier firma suya en esas condiciones quedaría bajo revisión automática. Sentí que algo en el pecho se aflojaba. Una tensión que había estado ahí tanto tiempo que ya no la reconocía como tensión. ¿Cuánto tiempo lleva a hacer eso? Si usted me autoriza hoy, presento el pedido esta semana. La traba puede estar efectiva en 5 a 7 días hábiles. Hágalo. Él asintió, sin apuro, con la calma de quien ha dicho esa frase muchas veces y sabe lo que viene después. En cuanto a la señora Fernanda y al señor Rodrigo, siguió. Con la grabación podemos iniciar también una denuncia por tentativa de defraudación. No es garantía de condena, pero genera un expediente, un antecedente formal. Y eso cambia la situación completamente para ellos. Saben que hay un proceso, saben que están siendo observados. Eso solo ya detiene a mucha gente. ¿Y mi hijo? El abogado me miró con una expresión que no era juicio ni lástima. Era algo más neutro. La expresión de alguien que ha visto esto antes y sabe que no hay una respuesta que no duela. Su hijo es mayor de edad. Si participó con conocimiento pleno de los hechos, podría tener responsabilidad. Si fue manipulado como sostiene la conversación grabada, no. Eso se va aclarando con el proceso, con las declaraciones, con lo que aparezca. Pausa. Pero eso no es lo que tenemos que resolver hoy. Hoy lo que resolvemos es protegerla a usted. Asentí. Una cosa más, dijo. El dinero que depositó esta mañana. Guarde el comprobante. La fecha importa. Muestra que usted actuó con plena capacidad y criterio propio antes de que cualquiera pudiera argumentar lo contrario. Es una prueba de competencia que usted misma generó sin que nadie se lo pidiera. Saqué el comprobante del banco de la cartera y lo puse sobre el escritorio. Él lo vio y asintió. Muy bien, señora Patricia. Una pequeña sonrisa, discreta, la de alguien que se permite un solo segundo de calidez dentro de la formalidad.
Usted ya hizo la mitad del trabajo. Salí del consultorio a las 12 menos cuarto. Afuera, el sol había subido. La calle del centro estaba llena de gente yendo al mediodía, con ese ritmo específico del lunes que ya encontró su velocidad de crucero. Ruido de colectivos, olor a pizza de la cantina de la esquina, el mundo normal de un lunes normal, ajeno a todo lo que acababa de pasar en el cuarto piso de ese edificio con ascensor de reja. Yo me detuve en la vereda un momento. Sentí algo raro. No era alegría. No todavía. La alegría tendría que esperar su turno. Era algo parecido al primer sorbo de agua después de mucho tiempo sin tomar. Un alivio que duele un poco porque recuerda cuánta sed había, que revela la medida exacta de lo que faltó. Tenía miedo, sí, miedo de lo que venía, del proceso, de las audiencias y los papeles y las fechas, de la cara de Alejandro cuando se enterara de que su madre no se había quedado quieta, de las noches que iban a venir cargadas de dudas sobre qué había sabido y cuándo. Pero también sabía que estaba en el camino correcto, que había cruzado una línea que no se cruza sin saber lo que implica, y eso era suficiente para dar el paso siguiente. Llegué a casa a la 1:30 de la tarde. Alejandro venía a cenar esa noche. Lo había confirmado el domingo, antes del almuerzo de Pascua. Antes de todo, un mensaje corto. Paso mañana a la noche, ma. Hay algo que quiero hablar contigo. Ahora sabía de qué quería hablar. El lunes que viene. Cuando Alejandro la llame y le diga que quiere hablar de algo importante. Había llegado antes de lo previsto. Bien, yo también. Puse agua a calentar. Me cambié el vestido por algo más cómodo, una blusa y un pantalón de algodón que uso en casa. La ropa de todos los días, la que no anuncia nada. Empecé a preparar la cena como cualquier lunes, con los mismos movimientos de siempre. Milanesas, puré, una ensalada de tomate con aceite y sal. Alejandro llegó a las 8:15. Traía cara de cansancio, o de algo que se parece al cansancio, pero viene de adentro, de ese lugar donde se guarda lo que uno tiene que hacer y todavía no hizo. Me dio un beso en la mejilla. ¿Cómo estás, ma? Bien, hijo. Pasa que la cena está lista. Nos sentamos a la mesa como siempre. El televisor encendido de fondo con el noticiero sin volumen. Las imágenes moviéndose sin sonido como un decorado. Los cubiertos sobre el mantel de hilo que uso los días de semana. Comimos. Alejandro habló poco. Más de lo que habla cuando está tranquilo, menos de lo que habla cuando tiene algo urgente. Me preguntó si había hecho algo el domingo, después de que él me había dicho que no fuera al almuerzo. Usó esas palabras exactas, con esa pequeña revisión de la historia que hacen las personas que necesitan creer su propia versión, que él me había dicho que no fuera. Como si hubiera sido una sugerencia razonable entre personas razonables. Estuve en casa, le dije. Tomé mate. Escuché música. Una pausa breve. Descansé. Bien, dijo. Y siguió comiendo. Después del postre, cuando yo estaba lavando los platos, él se apoyó en el marco de la puerta de la cocina con ese gesto de quien quiere parecer casual y no lo consigue del todo. Ma, el tema del que te quería hablar. Pausa. Es sobre la casa. Sentí el agua fría del grifo en las manos. La dejé correr. No levanté la vista. La casa está bien, Alejandro. La cuido como siempre. No es eso. Pausa más larga. La de alguien que está leyendo un discurso que practicó. Es que hay cosas que Fernanda y yo estuvimos hablando. Sobre el futuro. Sobre lo que te conviene a vos a esta altura de la vida. Sobre tener más apoyo, más acompañamiento. Terminé de enjuagar el plato. Lo sequé despacio con el repasador, sin prisa, cada centímetro. Lo guardé en su lugar exacto en la alacena. Después me di vuelta y lo miré. Lo miré como se mira a alguien, a quien se conoce muy bien, y se está conociendo de nuevo al mismo tiempo. Qué bueno que pensás en mí, hijo. Le dije con una voz tranquila que no sabía que podía sostener tan bien, tan quieta, tan sin grietas. Pero no te preocupes esta noche. Estás cansado. Lo hablamos con tiempo. Él me miró un segundo, buscando algo en mi cara, una fisura, una señal de alarma, algo que le confirmara que el plan seguía intacto. No encontró nada que le diera señal. Sí, dijo al final.
Con tiempo. Se fue a las 9:30. Me quedé parada en el centro de la cocina. Escuché sus pasos bajar la escalera, uno por uno, con ese ritmo que reconocería entre 1000. Escuché el portón de la calle cerrarse con el golpe metálico de siempre. Escuché el motor del auto encenderse y alejarse hacia la noche. Y recién entonces, en el silencio completo de mi cocina, me permití un momento. Solo uno. Me apoyé en la mesada con las 2 manos. Sentí el mármol frío debajo de las palmas. Cerré los ojos. Respiré profundo una vez. 2 veces. 3. Lento, hasta el fondo, como quien vacía algo para poder llenarlo de otra cosa. Dejé que pasara todo lo que no había podido dejar pasar en los últimos 2 días. El portazo de esa puerta. Las 39 caras. La voz de Fernanda diciendo tan buena con ese tono que no era un elogio sino una llave que habían copiado sin pedirme permiso. La caja de lata, los billetes doblados con cuidado, el viaje al sur que todavía no había hecho y que ahora, por primera vez en 2 días, volvía a sentirse posible. Los ojos me ardieron, pero no lloré. No esa noche. Esa noche no había tiempo para llorar. Abrí los ojos, fui al cuarto. Saqué el sobre con el dibujo de Alejandro de chico del cajón, el papel amarillento, el trazo grueso de crayón, la figura desproporcionada de una mujer con el pelo largo. Mi mamá es la más fuerte del mundo. Lo miré un momento largo. Lo volví a guardar con cuidado, doblado en el mismo lugar donde había estado siempre. Me metí en la cama. Y antes de apagar la luz, me dije en voz muy baja, como quien hace una promesa pequeña pero verdadera, del tipo que no necesita testigos para ser real. Vas a estar bien, Patricia. Vas a estar bien. Apagué la luz. Y esa noche, contra todo pronóstico, dormí. La notificación llegó un jueves. El abogado Herrera me llamó a las 9 de la mañana para avisarme. Había algo distinto en su tono. Más directo, sin la cortesía protocolar de las llamadas anteriores. Señora Patricia, la cautelar fue otorgada ayer a las 5 de la tarde y la denuncia por tentativa de defraudación quedó radicada esta mañana temprano. Pausa breve. A esta hora, tanto su hijo como la señora Fernanda y el señor Rodrigo ya fueron notificados por el juzgado. Cerré los ojos un segundo. Conté hasta 3. Gracias, doctor Herrera. Prepárese. Van a reaccionar. Generalmente reaccionan rápido y con ruido. De acuerdo. Colgué. Me senté en el sillón de la sala, el de siempre, el que queda frente a la ventana que da al patio. Puse las manos sobre las rodillas y las dejé quietas. Miré la parra del patio. Estaba quieta. Sin viento esa mañana, el cielo de un gris claro, que todavía no había decidido qué quería hacer. Conté hasta 10. El teléfono sonó a las 10:15. Era Alejandro. Atendí. ¿Qué hiciste? La voz le salió cortada, tensa, pisada, sin el tono de los domingos. ¿Qué es todo esto, mamá? ¿Una denuncia? ¿Una cautelar sobre la casa? ¿Vos sabés lo que estás haciendo? No levanté la voz. Buenos días, hijo. No me saludes. Contéstame. ¿Quién te metió estas ideas en la cabeza? ¿Fue Carmen? ¿Fue ella la que te llenó la cabeza con esto? Nadie me metió nada en la cabeza, Alejandro. Pausa. Las ideas en mi cabeza las pongo yo. Tenemos que hablar. Voy ahora mismo. No vengas ahora, le dije con calma. La misma calma que había practicado sin darme cuenta durante 2 semanas. Cuando estés tranquilo, hablamos. Yo no me voy a ningún lado. Silencio al otro lado. El tipo de silencio que tiene temperatura. Fernanda está llorando, dijo. La voz ya con otro tono. Ya con la amenaza mezclada con algo parecido a la presión doméstica, a la culpa como herramienta. Dice que no entiende nada, que vos siempre tuviste algo contra ella, que esto es una locura de una señora que está sola y asustada. Alejandro. ¿Qué? Grabé la conversación. Silencio. Un silencio largo, distinto al anterior. Este tenía otra textura, como cuando algo sólido se rompe adentro y los pedazos todavía no terminaron de caer. Escuché su respiración cambiar, hacerse más lenta, más cuidadosa. ¿Qué conversación? Preguntó al final.
pero la voz ya no tenía la misma fuerza. Era una pregunta que sabía que no debía hacer. «Ya lo vas a saber todo», le dije. «Por los canales correctos, con el abogado presente». Colgué. El teléfono volvió a sonar 4 veces en la siguiente hora. 3 de Alejandro. Una de un número desconocido que después supe que era Rodrigo. Un número de otra provincia. El mismo hombre del auto negro, llamando como si tuviera algún derecho a hacerlo. No atendí ninguna. A las 12 llegó un mensaje de Alejandro. Corto, duro, con las palabras apretadas como quien escribe desde la rabia y no desde el pensamiento. Decía que yo estaba destruyendo la familia, que los chicos iban a crecer sabiendo que su abuela los había separado, que Fernanda estaba con el médico por los nervios y que todo esto era mi responsabilidad. Lo leí despacio. 1 vez, 2 veces. Lo guardé. Lo mandé al correo del abogado Herrera con una sola línea. Para el expediente. Esa tarde, Alejandro apareció en la vereda. No tocó el timbre. Se quedó parado afuera en la vereda angosta, mirando la ventana del living con las manos en los bolsillos, como cuando era adolescente y volvía tarde y no sabía cómo entrar. Yo lo vi desde adentro. Lo observé un momento sin moverme, desde el filo de la cortina. Después salí. Me paré en la puerta. No lo invité a entrar. Me quedé en el umbral, con el marco del lado de adentro. Tenía el rostro desencajado. Los ojos rojos, no de llanto, sino de algo que se parece más al agotamiento de quien estuvo peleando con algo interno toda la mañana, y no ganó ni perdió. Solo se cansó. Tenía los hombros caídos, ese hundimiento específico de quien ya no sostiene el peso de una decisión que tomó. «Mamá», dijo. «Por favor, ¿qué querés decirme, Alejandro? Que esto se puede arreglar». Buscó mis ojos con urgencia, como si encontrarlos fuera encontrar una salida. Que si cometí errores, los puedo corregir. Que los chicos te necesitan. Que yo te necesito. Respiré. «¿Sabías lo de la caja?», le pregunté directamente. Sin rodeo. Sin preparación. Abrió la boca. La cerró. «¿Sabías que Fernanda y Rodrigo tenían planeado usar tu firma y la mía para transferir esa plata y después la casa?» Silencio. «¿Sabías que llevas 2 años creyendo que yo dejo el gas abierto y me confundo de calle porque alguien te lo dijo despacio, con paciencia, para que el día que yo firmara algo nadie lo encontrara raro?» Le temblaron los labios. Solo un segundo. Después los apretó. «Yo no sabía todo», dijo. «Te juro que yo no sabía todo. Pero sabías algo». No respondió. Y ese silencio me dijo más que cualquier palabra que hubiera podido decir. Me dijo la forma exacta de lo que sabía y de lo que había elegido no preguntarse. Me quedé mirándolo un momento largo. Una parte de mí, la parte que lo había visto caminar con medias por mi cocina a los 6 años y cantar canciones que no tenían letra porque se las inventaba mientras comía, quería bajar los escalones y abrazarlo. Quería decirle que no importaba, que lo perdonaba, que íbamos a arreglarlo juntos, como siempre habíamos arreglado las cosas. Pero otra parte, la que había pasado 2 días con el corazón frío y los ojos abiertos en un cuarto que olía a humedad y a pintura vieja, sabía que ese camino era el mismo de siempre. El camino de la mujer callada y buena que no molesta a nadie y termina sola firmando cosas que no debería firmar. «Alejandro», dije, «esto ahora tiene un proceso. Hay un abogado, hay un juzgado, hay fechas y documentos. Todo lo que tengas que decir, lo decís ahí, con la debida forma». «¿Me estás tratando como a un desconocido?» «Te estoy tratando como a un adulto». Pausa larga y quieta. «¿Qué es lo que sos?» Di media vuelta. Entré a casa. Cerré la puerta. Esa noche Carmen vino a tomar mate. Se sentó en la misma silla de siempre, la que queda junto a la ventana que da a la calle, y puso el mate entre las dos sin preguntar si quería. Le conté lo de la vereda. «¿Estuviste a punto de ceder?», me preguntó sin juzgar, con la voz de alguien que pregunta porque necesita saber la verdad, no porque quiera una respuesta en particular. «Sí», admití. «Un momento, solo uno». Cuando lo vi con los hombros así. «Es normal, Patricia. Es tu hijo.
30 y tantos años de quererlo no se apagan por decreto. Lo sé, pero cediste otras veces. Pausa. Y el resultado está grabado en tu teléfono. Lo dejé asentarse. Esa frase tenía el peso exacto que necesitaba. No más. Seguí, dijo Carmen. Lo que empezaste, lo terminás. Después de que esté todo resuelto, decidís qué hacer con él, qué querés reconstruir y qué no. Pero ahora, seguís adelante. La miré. Tenía razón, como casi siempre. Los días que siguieron fueron largos de una manera particular. No de angustia, sino de proceso, de pasos concretos que van uno detrás del otro, aunque uno no tenga ganas de darlos, aunque el cuerpo pida parar y el corazón pida otra cosa. El abogado Herrera presentó las pruebas ante el mediador judicial designado para la causa. La audiencia se fijó para un miércoles, 14 días después de la notificación. 14 días que yo conté sin contarlos, ocupándome de lo que había que ocuparse cada mañana. En ese tiempo, Rodrigo intentó comunicarse 2 veces más. Mensajes al teléfono de Carmen, no al mío, lo cual decía algo sobre lo que sabía y lo que calculaba. En uno de esos mensajes, Rodrigo ofrecía llegar a un acuerdo extrajudicial y mencionaba una cifra. Herrera me explicó sin dramatismo que esa oferta era, en sí misma, un reconocimiento implícito de responsabilidad, que la gente inocente no ofrece cifras para zanjar malentendidos. Fernanda no se comunicó directamente conmigo. Alejandro mandó 3 mensajes más durante esas 2 semanas. Cada uno con un tono diferente, como si fueran escritos por personas distintas que habitaban el mismo cuerpo. Uno de rabia, uno de apelación a los nietos. El último, 2 días antes de la audiencia, fue diferente a todos los anteriores. No tenía rabia, no tenía presión. Decía simplemente, «Mamá, vi la grabación. El abogado me la mostró como parte del expediente. No tengo palabras». Lo leí varias veces. Cada vez que lo leía, buscaba en esas palabras algo que me dijera si era un inicio o un cierre, si era un hombre que empezaba a entender o un hombre que entendía y seguía eligiendo mal. No respondí. El miércoles de la audiencia amaneció nublado, con ese cielo bajo de otoño que no amenaza lluvia, pero tampoco promete sol. Me vestí con el traje gris que usé el día que Alejandro se recibió. Siempre me pareció que ese traje me pone derecha, que tiene algo en el corte que le dice al cuerpo cómo pararse. Me peiné con cuidado, el pelo recogido, sin apuro. Me puse los aretes de perla que eran de mi madre. Pequeños, redondos, sin ornamento innecesario. Me miré en el espejo un momento antes de salir. Carmen me esperaba en la puerta de su casa con el abrigo puesto y una expresión que no era ni sonrisa ni seriedad, sino algo intermedio, lo que queda cuando alguien está listo para algo difícil. ¿Lista?, me preguntó. Lista. Fuimos juntas en remis hasta el edificio del juzgado. 15 minutos sin hablar, mirando la ciudad pasar por la ventanilla con ese movimiento lento del tráfico de la mañana. La sala de mediación era una habitación rectangular con una mesa larga, sillas a los costados, una ventana pequeña que daba a un patio interior con un árbol sin hojas. Olía a papel húmedo y a café de máquina, y a ese aire específico de los lugares donde la gente entra con un problema y espera que alguien lo ponga en palabras que tengan validez legal. El mediador judicial se llamaba Dr. Fuentes. Un hombre de unos 60 años, pelo canoso recortado, mirada directa que no se demoraba en ningún lugar más de lo necesario. No era cálido ni frío, era preciso. El tipo de precisión que se aprende después de décadas oyendo versiones contradictorias de la misma historia. Del otro lado de la mesa estaban Fernanda, Rodrigo y el abogado de ellos. Un hombre joven con traje azul marino, la carpeta muy ordenada sobre la mesa y esa seguridad un poco excesiva de quien todavía no sabe cuándo callarse. Alejandro estaba sentado a un costado, separado de Fernanda por 2 sillas vacías. Tenía los codos sobre las rodillas y miraba el piso. Cuando entré, no nos miramos. El doctor Fuentes abrió la sesión con las formalidades de rigor. Explicó el objeto de la mediación, los derechos de cada parte, el marco legal y los alcances del acuerdo posible.
todo con la velocidad medida de quien lo ha dicho muchas veces y no ha perdido el hábito de decirlo bien. Después me cedió la palabra. Me paré. Acomodé la carpeta frente a mí, la misma que el abogado Herrera había preparado conmigo durante 2 semanas, folio por folio, en esa oficina que olía a papel y a café. Voy a presentar 3 elementos, dije con voz pareja, sin elevarla, sin bajarla. El primero es una grabación de audio realizada el domingo de Pascua en el edificio de la calle Rosales. El segundo es el comprobante de depósito bancario a mi nombre del mismo día, que demuestra que actué con plena capacidad y criterio propio. El tercero es la declaración escrita de la señora Carmen Ibáñez, presente en esta sala, quien puede dar testimonio directo de lo que escuchó y de lo que sabe desde hace 8 meses. El abogado de la otra parte levantó la mano con la prontitud de alguien que ha estado esperando ese momento. Doctor Fuentes, impugnamos la validez de esa grabación. Fue obtenida sin consentimiento de las partes involucradas y en condiciones que podrían considerarse irregular. Herrera respondió antes de que el mediador pudiera hablar, con la calma de quien tiene la respuesta preparada, porque sabía que esa objeción iba a llegar. La grabación fue realizada por la señora Patricia Morales en un espacio semipúblico del edificio donde su familia celebraba un evento al que ella había sido invitada. Su contenido involucra directamente su persona, sus bienes y su capacidad legal. La jurisprudencia en este tipo de casos es clara en cuanto a la admisibilidad como elemento de prueba indiciaria. No la presentamos como prueba única, sino como parte de un conjunto coherente y documentado. El mediador asintió sin dudar. Se admite como elemento de contexto. Continúen. Puse el teléfono sobre la mesa. Di al play. La sala se quedó quieta con esa quietud que no es paz sino atención sostenida, la de todos los cuerpos inclinándose apenas hacia adelante sin darse cuenta. El mediador escuchaba con el bolígrafo detenido sobre el papel, inmóvil. El abogado joven de la otra parte miraba la mesa con una expresión que iba cambiando despacio. Rodrigo miraba la ventana, el árbol sin hojas del patio, un punto fijo que no le pedía nada. Fernanda tenía los brazos cruzados y los ojos fijos en un punto del techo, con esa postura de quien ha decidido de antemano que nada de lo que escuche va a afectarle. Y Alejandro escuchaba con la cabeza baja y las manos entrelazadas, los nudillos blancos de apretarlas. La voz de Fernanda llenó esa sala pequeña, nítida, sin estática, con toda la claridad que había tenido en aquel cuarto de los medidores el domingo de Pascua. Tan buena. Ese es su problema. Cuando llegó esa frase, escuché que Alejandro hacía un sonido breve, algo entre un suspiro y otra cosa que no tiene nombre preciso. Un sonido de alguien que reconoce algo que no quería reconocer. La grabación siguió. La caja. Los 480,000 pesos. El escribano. Rodrigo con su contacto. El lunes que viene. El plan completo, expuesto con la tranquilidad de quien habla en un lugar que cree seguro. Cuando terminó, el mediador dejó pasar unos segundos en silencio. Los dejó pasar a propósito, con la habilidad de quien sabe que el silencio después de algo así tiene un peso que las palabras no deben interrumpir demasiado rápido. Señora Fernanda, dijo, ¿desea hacer alguna aclaración sobre el contenido de esa grabación? Fernanda miró a su abogado. El abogado tosió. Ese tipo de tos que no es tos, sino tiempo ganado. Mi cliente sostiene que esa conversación fue sacada de contexto y que en ningún momento hubo intención real de perjudicar a la señora Patricia. El mediador lo miró con paciencia. ¿Puede explicar en qué contexto se usaría la frase «cuando tengamos la firma de la casa, lo otro es fácil», sin intención de perjudicar a la propietaria de esa casa? Silencio. El abogado volvió a toser. No respondió. Carmen tomó la palabra después. Se paró despacio, con la compostura de alguien que ha tenido 8 meses para preparar lo que iba a decir, aunque nunca hubiera querido tener que decirlo. Habló despacio, con las manos sobre la mesa, sin elevar la voz. Contó lo que sabía desde hacía 8 meses. La conversación con la hermana de Fernanda en esa reunión de tejido.
los comentarios sobre la caja, sobre el dinero, sobre los planes para la propiedad, el peso que había cargado sola todos esos meses sin saber cómo hablar. Cuando terminó, el mediador anotó algo en su cuaderno con cuidado. Rodrigo pidió hablar. Se movió en la silla como quien necesita hacer algo con el cuerpo porque no puede hacer nada más. Herrera objetó que Rodrigo no era parte directa del vínculo familiar involucrado y que su presencia en la causa era precisamente el objeto de la denuncia por tentativa de defraudación. El mediador le dio la razón sin titubeos. Rodrigo cerró la boca. El abogado joven intentó un último argumento con menos convicción que al principio, como quien lanza una carta que ya sabe que no alcanza. Dijo que la señora Patricia mostraba signos de aislamiento social y que las preocupaciones de la familia eran legítimas y provenían del afecto. Me paré antes de que Herrera pudiera responder. No porque no confiara en él, sino porque esta parte era mía. Con todo respeto, dije mirando al mediador con la voz quieta que había aprendido a sostener. El comprobante de depósito bancario que está en el expediente muestra que el lunes siguiente al domingo de Pascua, antes de las 9 de la mañana, fui sola al banco, abrí una cuenta nueva a mi nombre y deposité el dinero de mi caja con plena claridad y pleno criterio. Pausa breve. Eso no lo hace una mujer que se confunde de calle. El mediador sostuvo una pequeña sonrisa que controló enseguida, con el profesionalismo de quien sabe que una sonrisa tiene consecuencias en ese tipo de salas. El abogado joven dejó de hablar y bajó la mirada hacia su carpeta muy ordenada. El doctor Fuentes pidió un cuarto intermedio de 20 minutos. Salí al pasillo con Herrera y Carmen. El corredor olía a café viejo y a los mismos mosaicos de siempre. «¿Cómo va?», le pregunté. Herrera me miró directo. «Señora Patricia, va muy bien». Cuando retomamos, el mediador habló durante 10 minutos con esa precisión suya de usar exactamente las palabras que se necesitan y ninguna más. Resumió los hechos probados. La cautelar sobre la propiedad quedaba confirmada y con efecto inmediato. La denuncia por defraudación continuaría su curso en sede penal con las pruebas presentadas como respaldo. Rodrigo tendría que responder formalmente ante el juzgado correspondiente en un plazo de 30 días. Fernanda quedaba notificada de que cualquier intento futuro de influenciar, condicionar o gestionar los bienes de la señora Patricia Morales sería considerado agravamiento de la causa en curso. Escuché cada palabra, las fui acomodando adentro, una por una, con cuidado, como quien guarda billetes doblados en una caja de lata, como quien sabe el valor exacto de lo que está guardando. Cuando el mediador terminó, firmé los documentos que Herrera me indicó. Cada firma despacio, clara, entera, sin apuro. Guardé mi copia en la carpeta. Me paré. Carmen me apretó el brazo sin decir nada. Herrera me extendió la mano. «Fue un placer representarla, señora Patricia». Le estreché la mano con firmeza. Con las dos manos. Los ojos me ardieron. Pero no era tristeza. No era alivio tampoco. O no solo eso. Era algo más ancho, más hondo, la sensación de haber llegado a un lugar después de un camino largo que no se eligió pero que se caminó igual. Antes de salir, me detuve. Alejandro seguía sentado en su silla, en el mismo lugar de antes, como si no hubiera podido encontrar el momento de ponerse de pie. Fernanda ya estaba de pie cerca de la puerta, hablando en voz baja con su abogado, con una urgencia que ya no tenía a quién convencer. Rodrigo había salido rápido apenas terminó la sesión, sin mirar a nadie, con esa prisa de quien necesita distancia entre él y lo que acaba de ocurrir. Me acerqué a Alejandro. Él levantó la vista despacio, como si el movimiento le costara. Tenía los ojos de alguien que había pasado 2 semanas sin dormir bien, escuchando en loop algo que no quería terminar de escuchar. La cara de alguien que había leído una grabación y no había podido dejar de leerla, de buscarle salida, de buscarle otra explicación que no llegaba. Me miró como cuando era chico y había hecho algo mal, y sabía que yo lo sabía y esperaba, con toda la confianza desproporcionada de los hijos, que yo dijera algo que lo salvara. Esta vez no dije eso. Me quedé parada frente a él un momento, sin prisa. Después, en voz baja, muy baja,
con la voz que se usa para las cosas que no necesitan testigos para ser verdad, le dije: yo te cosí los años más importantes de tu vida para que tuvieras todo. Eso no te lo saco. Eso fue mío, y fue real, y lo volvería a hacer. Hice una pausa. Pero lo que pasó en esa puerta el domingo de Pascua, delante de 39 personas, y lo que vino después, eso también fue real. Y eso también lo sé. Alejandro abrió la boca. Mamá, cuando estés listo para hablar en serio, dije con la misma voz quieta. Ya sabes dónde vivo. Eso no cambia. Di media vuelta. Caminé hacia la puerta sin apresurarme. Carmen me esperaba en el pasillo con el abrigo puesto y los ojos brillantes de esa manera que tienen los ojos de la gente que quiere y ha visto algo difícil terminar bien. Salimos juntas al aire gris de esa mañana nublada, ese otoño que no terminaba de decidirse. Y yo salí de ese edificio con la cabeza en alto, los papeles bajo el brazo, los aretes de perla de mi madre en las orejas y algo en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Algo que se llama simplemente justicia. Afuera, un rayo de sol cortó las nubes por un momento, solo uno, justo cuando pisé la vereda, exacto como si alguien hubiera esperado ese instante. Carmen lo vio también. Se detuvo un segundo. «Roberto», dijo en voz baja, con una sonrisa pequeña y cierta. Yo no dije nada, pero sonreí. El primer sábado después de la audiencia, me levanté a las 6:45 como siempre. Encendí la hornilla, puse el agua para el mate. Abrí la ventana de la cocina y me quedé parada frente a ella más tiempo del habitual, solo mirando. El señor Esteban con su perro, la panadera poniendo las sillas, los pájaros que cantan sin saber que el mundo tiene problemas. Pero esa mañana el barrio se veía distinto, no porque hubiera cambiado algo afuera, sino porque yo miraba desde otro lugar. Ese día hice algo que llevaba años postergando. Fui al cuarto del fondo, el que usé como depósito desde que Alejandro se fue de casa. Ahí estaban las cajas de ropa que ya no me ponía, las revistas viejas, la máquina de coser cubierta con una sábana, los marcos sin foto apoyados contra la pared. Empecé por la máquina, le saqué la sábana, la limpié con un trapo húmedo, le pasé aceite a las partes que lo necesitaban, la enchufé. La encendí. Funcionó. Claro que funcionó. Esa máquina tenía más historia que muchas personas. Me senté frente a ella y cosí un retazo que tenía guardado. No hice nada útil. Solo cosí líneas rectas durante 10 minutos, para recordar cómo se siente, para saber que todavía estaba ahí. Esa tarde vacié el cuarto del fondo. Lo que servía, lo puse en orden. Lo que no servía, lo até en bolsas para donar. Los marcos sin foto los tiré, las revistas también. Cuando terminé, el cuarto estaba vacío y limpio y olía a jabón. Me paré en el umbral y lo miré. Un cuarto libre, un espacio que todavía no sabía para qué iba a ser, pero que era mío para decidirlo. Carmen vino esa noche con una botella de sidra que guardaba para una fecha especial. Esta era para cuando llegara algo bueno, dijo poniéndola sobre la mesa. ¿Y llegó?, le pregunté. Me miró con una expresión que mezclaba el cariño de 30 años con algo parecido al orgullo. Llegó hace rato, dijo. Solo que vos todavía no te habías dado cuenta. Brindamos en la cocina, con los vasos de todos los días, sin ceremonia. La sidra estaba fría y dulce, y tenía el sabor exacto de las cosas que se merecen. Un par de semanas después supe, por el abogado Herrera, que Rodrigo había sido formalmente citado a declarar en sede penal, que el expediente seguía su curso, que el auto negro de patente foránea no había vuelto a aparecer por el barrio de Alejandro, y que Fernanda había pedido ella misma una mediación familiar con Alejandro, no para hablar conmigo, sino porque las cosas entre ellos ya no eran lo que habían sido. Cuando el abogado me contó eso, no sentí satisfacción. Sentí algo más tranquilo, algo parecido a la certeza de que las cosas encuentran su lugar, aunque uno no las empuje. La recuperación no fue una línea recta. Eso lo quiero decir con honestidad, porque sería fácil contarlo como si un día me hubiera levantado nueva y todo hubiera quedado atrás.
No fue así. Hubo noches que me desperté a las 3:59 de la madrugada con el corazón acelerado. Noches en que el silencio de la casa pesaba de una manera particular. Noches en que pensaba en Tomás y Valentina, mis nietos, y me preguntaba cuándo los iba a volver a ver. Si los iba a volver a ver. Esas noches no tenían respuesta fácil. Me levantaba, calentaba leche, me sentaba en la cocina oscura y dejaba pasar. Hubo una tarde de mayo en que encontré en el fondo de un cajón de la alacena un imán de heladera con la foto de Alejandro de niño en la playa. Tenía 8 años, los brazos abiertos, los dientes de leche todavía sin terminar de cambiar, sonriendo a algo que estaba fuera del cuadro. Me quedé mirándolo mucho tiempo. No lo tiré. Lo puse en el cajón de la mesita de luz, con el sobre del dibujo. Porque el dolor y el amor a veces viven en el mismo cajón. Y no hay nada malo en eso. Lo malo sería confundirlos con la misma cosa. Un miércoles de junio, la señora del kiosco de la esquina me invitó a un taller de tejido que empezaba en el centro comunitario del barrio. «Yo no sé tejer», le dije. «Nadie sabe cuándo empieza», me respondió ella. Fui. El taller era los miércoles a las 4 de la tarde. Una habitación con sillas en ronda, agujas de distintos tamaños, lanas de colores apiladas en una canasta de mimbre. La coordinadora se llamaba Marta y tenía la paciencia de alguien que eligió ese trabajo con convicción. Las primeras semanas hice puros puntos torcidos. No importó. Lo que importó fue que los miércoles a las 4 yo tenía un lugar a donde ir. Gente con quien hablar de cosas distintas. Manos ocupadas. Y la cabeza, por primera vez en mucho tiempo, sin dar vueltas. Una tarde, tejiendo un punto que Marta me había enseñado 2 veces porque no me salía, me di cuenta de algo. No lo pensé con palabras largas. Fue solo una sensación clara, como cuando uno encuentra el equilibrio en algo que venía haciendo mal. Me di cuenta de que durante años yo había creído que quedarme callada era una manera de cuidar a los demás. Que no reclamar, no molestar, no exigir, era una virtud, una forma de amor. Pero no era amor, era miedo. Miedo a que si yo pedía demasiado, perdía lo poco que tenía, y el resultado de ese miedo estaba grabado en mi teléfono. Tan buena. Ese es su problema. Me prometí algo ese miércoles de junio, con las agujas en la mano y la lana enredada en los dedos, que de ahí en adelante iba a hablar cuando tuviera que hablar, que iba a pedir cuando tuviera que pedir, que iba a ocupar el espacio que me correspondía sin pedir permiso para estar en él. No con rabia, sin rabia, sino simplemente porque era mi derecho, porque a los 61 años, con toda la historia que cargo, me lo había ganado. El miércoles siguiente llegué al taller con un ovillo de lana azul que había comprado yo sola. Marta lo vio y sonrió. «¿Para quién es?», me preguntó. «Para mí», dije. Y fue la primera vez en mucho tiempo que esa respuesta me sonó completamente natural. Lo que pasó en agosto no lo busqué. Simplemente llegó. Hubo una exposición de tejidos en el centro comunitario. Cada participante del taller ponía una pieza. Yo puse la bufanda azul que había tardado 6 semanas en terminar. No era perfecta. Tenía un punto suelto en el extremo derecho que Marta me había dicho que dejara porque le daba carácter. La exposición era un sábado a la tarde. Vine con Carmen. Había vecinos, familias, algunos chicos corriendo entre las mesas. El olor a medialunas que alguien había traído. Luz de la tarde entrando por las ventanas grandes. Una señora se detuvo frente a mi bufanda. La miró un momento largo. Después buscó la etiqueta con mi nombre. «¿Patricia Morales?», dijo en voz alta. Me di vuelta. Era una mujer de unos 65 años. Pelo gris cortito, anteojos con marco rojo, una sonrisa amplia y directa que se nota inmediatamente honesta. «Soy Beatriz», dijo. «Me quedo con la bufanda si me enseñas a hacer ese punto del extremo». Me reí. Una risa real, de esas que salen solas. «Ese punto salió mal», le dije. «Por eso me gusta», respondió ella. Beatriz vivía a 10 cuadras del barrio. Había llegado al centro comunitario ese día porque su nieta participaba en otra actividad.
Era maestra jubilada. Tenía una tertulia de lectura los viernes en su casa con otras 4 mujeres. ¿Lees?, me preguntó. Leía más cuando era joven, dije. Ahora menos. Los viernes a las 6, dijo. Si querés venir, venís. Si no, no pasa nada. No lo pensé mucho. Voy, dije. Carmen me miró con una expresión de satisfacción discreta que solo las amigas de 30 años saben poner. Empecé a ir los viernes. La tertulia era en la sala de Beatriz, con libros apilados en todos los estantes y una tetera siempre lista sobre la mesa. Leíamos una novela por mes. La discutíamos sin apuro, con las tazas en la mano, diciéndonos lo que pensábamos sin miedo a estar equivocadas. Eran 5 mujeres distintas, con historias distintas, con cicatrices distintas y con una cosa en común. Todas habían llegado a cierta edad y habían decidido, de una manera u otra, que todavía había cosas por vivir. Con ellas aprendí algo que nadie me había enseñado en 61 años, que empezar de nuevo no significa olvidar lo que pasó. Significa elegir qué llevar y qué dejar. En septiembre, el abogado Herrera me llamó para decirme que la causa penal contra Rodrigo avanzaba y que era probable que llegara a una resolución formal antes de fin de año, que la cautelar sobre mi casa seguía vigente, que mis derechos estaban protegidos. Colgué el teléfono. Fui al patio. La parra estaba en ese momento del año en que las hojas se ponen del color del cobre. Roberto siempre decía que era la mejor época, que en otoño las cosas muestran lo que son de verdad. Me senté en la silla de hierro que está bajo la parra desde que tengo memoria. Cerré los ojos. Escuché los pájaros, el colectivo a lo lejos, la radio del vecino, el sonido ordinario y perfecto de una tarde de septiembre en un barrio que me conoce y al que yo conozco. Pensé en el viaje al sur. El dinero seguía en la cuenta, intacto, a mi nombre. Abrí los ojos, saqué el teléfono. Entré a la página de una agencia de viajes que Beatriz me había recomendado. Busqué las montañas del sur, las que Roberto me había prometido, las que yo me había prometido a mí misma durante 4 años de noches cosiendo. Había un viaje en noviembre, 10 días. Los lagos, la nieve, los bosques. Una posada pequeña con desayuno incluido y guías que llevan grupos chicos. Lo miré durante un momento largo. Después llamé a Carmen. ¿Tenés pasaporte en regla?, le pregunté cuando atendió. Silencio corto. Sí. ¿Por qué? Porque siempre quise conocer el sur, dije. Y ya no tengo ninguna razón para seguir esperando. Hay una mañana que voy a guardar para siempre. Fue en noviembre, 4 días después de haber llegado al sur. Me levanté antes que nadie en la posada. Me abrigué bien. Salí al camino que bordeaba el lago. El aire era frío y limpio de una manera que no existe en la ciudad. El lago estaba quieto, gris, enorme. Los cerros con nieve en las cimas reflejándose en el agua como si el mundo tuviera 2 pisos. Caminé despacio, sin apuro, sin teléfono en la mano, sin nada que hacer ni ningún lugar a donde llegar. Solo el camino, el agua, el silencio enorme y generoso de ese lugar. Pensé en la Patricia de hace un año, la que fue a tocar una puerta con una bandeja en las manos y una sonrisa aprendida, la que escuchó 3 palabras en un umbral y se fue sola por la calle sin decir nada, la que pasó décadas creyendo que quedarse callada era la única manera de conservar lo que amaba. La miré desde adentro, con algo que no era lástima ni orgullo, era comprensión. Esa Patricia hizo lo que pudo con lo que sabía, con lo que le habían enseñado, con los miedos que nadie le había ayudado a nombrar. Y cuando la vida le puso todo enfrente de una sola vez, esa Patricia no se derrumbó. Agarró el teléfono y grabó. A los 61 años aprendí algo que vale la pena decir en voz alta, que la confianza ciega no es virtud. Es una puerta abierta para quien no la merece. Que callar para no molestar tiene un costo que uno no ve hasta que ya está muy caro. Y que a esta edad, con todo lo que una carga encima, no se empieza de cero. Se empieza desde la experiencia, desde las manos que saben coser, desde las noches que se sobrevivieron, desde la fuerza que nadie puede quitarle a una mujer que decidió, finalmente, ocupar el espacio que siempre fue suyo. Esa mañana junto al lago,
saqué del bolsillo del abrigo un billete doblado, el último que me quedaba de la caja de lata. Lo había guardado a propósito, uno solo, para este momento, aunque no sabía entonces que este momento iba a existir. Lo sostuve un segundo entre los dedos. Después lo guardé de vuelta. No lo tiré, porque no era el fin de nada. Era el inicio de otra historia. Si esta historia te llegó al corazón, escribínos en los comentarios y contanos desde dónde nos estás viendo. Y si hay alguien en tu vida que necesita escuchar algo así hoy, compartila. Porque a veces la historia de otra persona le da a alguien la fuerza que le estaba faltando. Nos encontramos en el próximo relato. Memorias de Patricia. Historias que sanan.